Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra primera sesión virtual de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Josefina, muy buena tarde. En esta semana, jóvenes, nosotros estamos observando y estudiando los recursos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Y estamos por entregar nuestras actividades integradoras número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Jóvenes, quiero felicitarlos en este momento para las actividades número 5 que me han enviado. Eh, Han hecho un buen trabajo. De todas maneras, quiero esclarecer un punto importante donde generalmente tienen algunas fallas para la identificación de organismos pluricelulares. Existe una confusión, pero en las actividades que he visto hasta este momento, han hecho un excelente trabajo. Ahora bien, jóvenes, en esta semana nosotros ya conocemos lo que es la materia. Nosotros ya sabemos los tipos de energía y qué es la energía. Lo importante de esta semana es que nosotros vamos a ver esa interrelación de la materia y la energía en los seres vivos, en ese universo natural. Ya conocemos algunos fenómenos naturales. Ahora vamos a ver qué papel tiene en un ser vivo, que existen diferentes tipos de seres vivos. ¿Ok? Esta semana es muy importante. En esta semana también quiero decirles que las actividades de esta semana son, considero, sencillas, más no simples. Las actividades de esta semana únicamente involucra hacer documentos con cada uno de los puntos que se nos están solicitando. En esta semana nos olvidamos de hacer presentaciones, de hacer videos, únicamente documentos, pero es muy importante que pongamos atención respecto de los rubros que se nos están solicitando en cada una de estas actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los... antes de- de continuar, María Josefina, si tiene alguna duda de algún tema en particular, tome directamente el audio de esta plataforma o puede seguirnos escribiendo por medio del chat. Se está generando un video de esta sesión, el cual va a ser subido a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. En, en este video, ustedes, permítanme un segundo. Perdón, jóvenes. Cuando ustedes revisen el video de YouTube, ustedes pueden escribir aquí sus dudas en la sección de comentarios. Lo importante es que tanto en esta plataforma como cuando revisen ustedes su video de YouTube, permítanme un segundo otra vez, por favor. Aquí les estaba comentando, perdón, esta otra distracción. Lo importante de la comunicación que estableceremos en esta sesión síncrona y también por medio de la plataforma de YouTube es que conservemos las normas de comunicación virtual. Los propósitos jóvenes de nuestra unidad número 3, tenemos algunos aprendizajes esperados. Y Esmeralda, muy buena tarde, qué bueno que se integra con nosotros. En esta semana nosotros aprenderemos la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Exploraremos cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos y algo muy importante, cómo es su nutrición.
Vamos a reflexionar cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Eso es muy importante. Como les mencionaba, el propósito general de este módulo era conocer esa interrelación entre la materia y la energía, como lo vamos a conocer en esta unidad, a través de la nutrición de los organismos vivos. ¿Qué es un organismo vivo? ¿Qué es un organismo no vivo? ¿Qué características tienen o diferencian a estos entes? Esto es lo interesante y es muy interesante en esta semana. Recuerden, el propósito formativo, jóvenes, es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales. ¿Tu princeso? Perdón, vamos a reconocer las características de ese pensamiento científico que sustenta ciencias experimentales, como cuáles, como en este caso vamos a aprender de nutrición, de biología, vamos a aprender un poco de bioquímica, aprendimos ya nosotros de química, aprendimos de física. Todas esas son ciencias experimentales que obtenemos conocimiento a partir del método científico experimental. Nosotros ya sabemos qué es y qué etapas tiene. Nosotros ya sabemos que al aplicar el método científico obtenemos conocimiento científico. Ese conocimiento científico, recuerden, nos lleva al desarrollo de pensamiento científico. Vamos a analizar la dinámica del universo. ¿Qué es ese universo? Es mi entorno, soy yo mismo, es un ente vivo, es donde ese ser vivo se relaciona, que puede ser mi lugar de trabajo, mi casa, donde yo vivo. Ese es mi universo natural, comprendiendo la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía a través de un proceso muy importante que es la nutrición celular. ¿Ok, chicos? Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, Esmeralda y María Josefina, ¿tienen alguna duda en particular acerca de nuestra actividad integradora número 5? ¿Algún comentario respecto de estas actividades? ¿Alguna duda de los recursos que nosotros tenemos en nuestra semana número 3? Hola, hola, ¿se presenta alguna duda? Bueno, si no hay alguna duda, voy a, eh, voy a iniciar con esta presentación. Para nuestra actividad integradora número 5, el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. Aquí voy a hacer énfasis en una parte de la actividad. Nosotros necesitamos, para poder realizar esta actividad, conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares. Chicos, en uno de los puntos de nuestra actividad se nos solicita que identifiquemos un organismo unicelular y un organismo pluricelular y que se utilice en la industria farmacéutica o bien para la obtención de algún medicamento. Eh, es recurrente que en esta parte, jóvenes, ustedes coloquen Saccharomyces, Klebsiella, Cleveromyces, eh, como organismos pluricelulares. Las levaduras, jóvenes, estos son hongos levaduriformes, no son organismos pluricelulares, son organismos unicelulares, son hongos. Los hongos existen tanto como organismos unicelulares como organismos pluricelulares, pero estas especies en particular son unicelulares, no son organismos pluricelulares. Así es que lean bien esta parte de nuestra actividad para que no se siga cometiendo este tipo de error.
Si ustedes quieren colocar a Saccharomyces, Acetobacter, a Klebsiella como organismos unicelulares es correcto, mas no como organismos pluricelulares. ¿Qué vamos a entregar? Tanto en nuestra actividad integradora número 5 y número 6, vamos a entregar un documento en Word con cada uno de los rubros que se nos está solicitando. Para nuestra actividad integradora número 5, jóvenes, nosotros vamos a realizar una portada con nuestros datos de identificación. Para nuestra actividad integradora número 6, no es necesario realizar o integrar una portada. Bueno, no se nos exige para nuestra calificación, pero les recomiendo que hagan una portada. Eso hace más presentable todas nuestras entregas. Una vez que terminemos nuestra portada, en nuestra actividad integradora número 5, vamos a crear una tabla. Es importante que nosotros describamos cada una de estas 8 características de los organismos vivos. Estas características que poseen todos los organismos vivos es un factor común. Al menos un organismo vivo debe de tener estas 8 características para ser considerado un organismo vivo. Si tiene 7, no es un organismo vivo. Si tiene 6, si tiene 5, no es un organismo vivo. Estas características son comunes, desde una pequeña bacteria como Escherichia coli hasta una enorme ballena, tienen estas 8 características. Una planta, jóvenes, un hongo, el ser humano, un león, poseen estas 8 características. Son 8 características que todos los seres vivos, para ser considerados seres vivos, las poseemos. Son 8 características fundamentales. Debemos no solo mencionarlas, tenemos que describirlas con nuestras propias palabras de forma breve y precisa. Y cada una de estas características debe de ser acompañada con una imagen que sea representativa de esta característica. Jóvenes, hay que, para ser más claro en esta sección de la actividad integradora número 5, los seres vivos poseen más características que las 8 fundamentales. Claro que sí, poseen más características. Algunos seres vivos desarrollan una comunicación. El ser humano tiene un lenguaje escrito, oral, pictográfico, pero las ballenas no, las hormigas tampoco. Las hormigas tienen un lenguaje químico. Las plantas también tienen un lenguaje químico, una comunicación química, más que un lenguaje. Eh, Ahora bien, aunque es una característica de los seres vivos como los humanos, no es común para todas. Las 8 que vamos a describir, esas son características comunes entre todos los seres vivos. Gabriela, muy buena tarde, qué bueno que se esté integrando con nosotros. Gabriela, si tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana, no duden en tomar directamente el audio o escribirnos por medio del chat respecto de nuestra actividad integradora número 5 o 6, o bien sobre los recursos que nosotros estamos observando en esta semana. ¿Ok? Bueno, entonces en esta sección, en esta parte, vamos a describir de forma breve y precisa cada una de estas 8 características comunes a todos los seres vivos y vamos a buscar una imagen en internet que sea representativa bueno, de cada una de estas características, de cada una, no una por todas. Vamos a describir en un párrafo, jóvenes, de 8 a 10 renglones, los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar un cuadro donde vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Características, más no ejemplos. Características de organismos unicelulares y características de organismos pluricelulares. Vamos a mencionar un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Y vamos a mencionar 2 usos en la medicina. Cuando llegamos a esta parte, jóvenes, esto que tal vez se dificulta generación tras generación, les apuesto que nos va a quedar bastante claro y es algo que utilizamos comúnmente, sobre todo los pluricelulares, parece que es lo que nos causa un poco más de confusión.
Voy a repetir nuevamente. Saccharomyces, Klebsiella, Acetobacter, no son organismos pluricelulares. Penicillium no es un organismo pluricelular. ¿Se utilizan en la industria farmacéutica? Claro que sí, y en la medicina y en la biotecnología, pero son organismos pluricelulares. Penicillium, Saccharomyces, Klebsiella, Acetobacter son organismos unicelulares. No los confundan, por favor, con organismos pluricelulares. Finalmente, para terminar nosotros esta actividad, vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a escribir, perdón, a explicar con nuestras propias palabras, en función de lo que nosotros realizamos en esta actividad, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Recuerden, conocimiento científico. ¿De dónde lo obtenemos? Pues a través del método científico experimental. ¿Qué ciencias experimentales hemos o estamos abordando hasta este momento? Química y mucha física, biología, ecología. Vamos a abordar nutrición, vamos a abordar un poco de bioquímica. Todas esas tienen una característica común que son ciencias experimentales. Parten de obtener ese conocimiento a partir de la aplicación del método científico experimental que nosotros ya conocimos la semana pasada. Bueno, jóvenes, si existe alguna duda, no duden en, si tienen una duda, no duden. Si tienen una duda, por favor, exprésenla para que quede claro los temas de esta semana. Las características o propiedades de la vida. Eh, los seres vivos al menos deben de tener estas 8 características. Y estas 8 características son comunes a todos los seres vivos. Si hace falta una de estas 8 características fundamentales, no es considerado un ser vivo. ¿Hay materia inerte o seres no vivos que pueden tener estas características? Claro que sí, que pueden tener 2, 3 o incluso 4 características, sí las hay. Pero ello no los hace seres vivos y los voy a mencionar. Tanto la materia inerte, jóvenes, esos seres no vivos, como los seres vivos poseen una estructura. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, chicos, aquí tengo una regla metálica. ¿Esta regla metálica posee una estructura? Por supuesto que sí, posee dimensiones, posee un largo, un alto, tiene diferentes escalas, es lisa y posee esa estructura, pero esta estructura es bastante simple. Los seres vivos tienen una estructura bastante compleja, tienen partes coordinadas y partes especializadas. Eh, Esta regla tiene un tipo de organización, claro que sí, es de acero inoxidable, posee enlaces metálicos, posee algunas características como elasticidad, el metal es dúctil, claro que sí, esas moléculas que lo componen, por supuesto que tienen una organización, pero la organización, jóvenes, en los seres vivos es bastante compleja, es bastante compleja. El nivel de organización en los seres vivos parte de, al igual que esta regla de esos enlaces que ocurren entre los átomos, entre las biomoléculas. Estas biomoléculas forman orgánulos celulares. Los celulares, diferentes tipos de orgánulos componen una célula. Una célula funcional e independiente conforma un organismo unicelular. Los organismos unicelulares, incluso a pesar de que están formados de una sola célula, son bastante complejos, ya que cuentan con diferentes tipos de orgánulos, cuentan con partes especializadas que les dan movilidad, son muy complejos. Y aquellos organismos que están formados y que tienen un nivel de organización superior, y más tarde lo explicaré, son organismos pluricelulares y son verdaderamente más complejos. Los organismos no vivos poseen una estructura y poseen una organización, sí, al igual que los seres vivos, pero la materia inerte no posee un metabolismo.
¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas. Este tipo de reacciones le permiten a un ser vivo obtener energía y también crecimiento y desarrollo. La materia inerte, los seres no vivos no poseen esta característica, no poseen un metabolismo. ¿Para qué se utiliza el metabolismo? Las reacciones que nos permiten obtener energía de nuestro entorno, principalmente a través de un proceso que se llama nutrición. Los seres vivos tienen diferentes tipos de nutrición. A través de los nutrientes, a los cuales nosotros les llamamos alimentos, obtenemos esa energía a través de procesos catabólicos. El metabolismo se divide en lo que es catabolismo y se divide también en lo que es anabolismo. El catabolismo entonces me permite obtener energía a partir de esos nutrientes. Es por ello que yo necesito alimentarme de forma frecuente y con alimentos de calidad. Ok. ¿Para qué sirve el anabolismo? El anabolismo le permite a los seres vivos un mantenimiento celular, un crecimiento y desarrollo. Van a decir, mi asesor virtual ya es una persona adulta, él ya no está creciendo, pero aún así necesito ese mantenimiento celular. Mis uñas me siguen creciendo, mi cabello me sigue creciendo. Si me fracturo un hueso o tengo una cortadura o una laceración, pues voy a sanar gracias a ese proceso de mantenimiento celular. El anabolismo le permite, además de ese mantenimiento celular a los organismos, un crecimiento y un desarrollo. Gracias a estos procesos metabólicos, gracias a este proceso de absorción de nutrientes y de esta conversión de energía. Los, eh, los seres vivos, jóvenes, también presentan una homeostasis. La regla no. Un organismo no vivo o un ente que no está vivo no presenta una homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? La homeostasis es la capacidad que tiene un organismo vivo para poder regular su ambiente interno. En México, y espero que todos estén ustedes y los que estén fuera del país también, qué bueno que se encuentren estudiando este módulo. Y si se encuentran en verano, también en los lugares que si es que residen fuera del país, generalmente en verano hace más calor. Y si hace más calor, sí, utilizamos ropa de algodón, ropa más holgada, ropa que nos permita una mejor transpiración. ¿Por qué? Porque necesito regular ese ambiente interno. ¿Qué es lo que pasa en invierno? En invierno utilizo ropa abrigada, gorro, bufanda. ¿Para qué? Para no perder ese calor interno. Es importante mantener una temperatura constante. ¿Por qué? Porque a esa temperatura se llevan a cabo esas reacciones biológicas, se lleva a cabo ese metabolismo. ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura, la temperatura de promedio de un humano es entre 36,5 y 37 grados? ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura corporal se empieza a elevar? Por ejemplo, por arriba de los 37,5 o 38 grados. Empiezo a presentar una febrícula. ¿Y cuál es la principal sintomatología? Me empiezo a sentir cansado, empiezo a sentir sueño. eh, Empieza a haber una alteración dentro de mi propio organismo. ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura se empieza a elevar por arriba de los 38 grados? Empiezo a presentar una fiebre, empiezo a tener dolor muscular, dolor de articulaciones. Si mi temperatura se eleva por arriba de los 40 grados o de los 41 grados, incluso estoy poniendo en riesgo mi propia vida. Apenas 3 grados por arriba de mi temperatura ya es un riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque esas reacciones biológicas que se llevan a cabo en mi cuerpo no se están llevando de forma normal. Estoy perdiendo esa regulación de temperatura, estoy perdiendo esa homeostasis. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la temperatura, la temperatura de mi cuerpo empieza a disminuir? Empiezo a presentar un estado de hipotermia. Tal vez mis extremidades se empiecen a poner de color azul.
¿Por qué? Porque ya no está fluyendo la sangre. Mi cuerpo, para evitar perder calor, empieza a evitar perderla, enviarla a las extremidades y puede que sufra lesiones en mis falanges, que sufra lesiones en mis dedos. Si mi temperatura sigue disminuyendo, también pongo en riesgo mi propia vida. Eso es en relación a la temperatura. La homeostasis involucra más procesos. Por ejemplo, la presión osmótica de mi cuerpo. ¿Qué es esa presión osmótica y de qué estamos hablando? Esa concentración hídrica dentro de mi cuerpo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en verano, si yo me expongo mucho al sol, no me hidrato? Y además de eso estoy haciendo un trabajo extenuante. Puedo presentar un golpe de calor y puedo sufrir una deshidratación severa y morir. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no tiene la suficiente cantidad de agua para que esas reacciones biológicas ocurran de forma adecuada. Y así pasa con el contenido de sales, así pasa con muchos procesos homeostáticos dentro de mi cuerpo. Ahora bien, los diferentes organismos vivos o que funcionan a diferentes temperaturas o diferentes rangos de temperaturas. Pueden adaptarse o ser más tolerantes, por ejemplo, a la ausencia de agua o menos tolerantes a la ausencia de agua. Cada uno de los organismos vivos presenta diferentes particularidades en los controles homeostáticos, pero los organismos vivos todos presentan una homeostasis. Los organismos vivos también presentan un crecimiento regulado. Las células individuales empiezan a aumentar de tamaño y empieza un proceso de división celular. Para los organismos unicelulares también existe este aumento de tamaño y ese crecimiento, sobre todo cuando inician ese proceso de reproducción. Este es una característica también exclusiva de los seres vivos, que la materia inerte o esos organismos no vivos como esta regla no puede hacer. Yo no puedo procurar esta regla, alimentarla, mantener procesos homeostáticos y después ya no va a medir 30 centímetros, va a medir 40. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no está viva. Recuerden, posee una estructura, posee una organización, sí, muy simple. La de los organismos vivos es más compleja, pero no presenta un metabolismo, tampoco presenta una homeostasis ni un crecimiento regular. ¿Ok? Los seres vivos también se reproducen. Esa reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Existen algunos seres vivos que se reproducen de forma asexual. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una célula cuando entra en proceso de división celular, se divide y crea dos células hijas. Esta es una reproducción característica, por ejemplo, en las bacterias. Eh, Existen diferentes tipos de reproducción asexual, como lo es la fisión binaria o como lo es la bipartición. Los organismos que no se reproducen de forma sexual se reproducen de forma sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan dos organismos parentales, un organismo padre, un organismo madre, que proporcionan esas células haploides, es decir, gametos sexuales, un óvulo y un espermatozoide que se fusionan para crear un nuevo ser. Por ejemplo, casi todos los animales se reproducen de forma sexual. Bueno, de hecho, todos los animales se reproducen de forma sexual, pero hay algunos que tienen la capacidad también de reproducirse de forma asexual. Tal es el caso, por ejemplo, de las estrellas de mar. Las estrellas de mar tienen gónadas, claro que tienen aparatos sexuales o tienen órganos sexuales, pero tienen la capacidad también de reproducirse de forma sexual. A esto se le llama partenogénesis. Si nosotros tuviéramos una estrella de mar y pudiéramos partirla exactamente a la mitad, de cada uno de estos dos fragmentos puede surgir una nueva estrella de mar. Existen algunos animales que pueden reproducirse de esta forma. Ahora bien, hay algunos otros seres vivos que tienen la capacidad de reproducirse de las dos formas, como en el caso de las plantas. Las plantas tienen órganos sexuales, claro que sí, tienen un cáliz, tienen polen, tienen un pistilo, pasan por un proceso de fecundación, claro, es normal.
Pero las plantas también pueden reproducirse de forma sexual. ¿Cuántos de nosotros no hemos reproducido, por ejemplo, una planta por medio de estaca? Eh, por ejemplo, tal vez nos guste un árbol eh, muy bonito y nos regalan una rama de ese árbol. Si nosotros procuramos esa rama, le damos nutrientes, la sembramos, a partir de esa rama puede surgir un nuevo árbol, una nueva planta. Esa también es una reproducción asexual. Las plantas son muy versátiles y pueden reproducirse de ambas formas. Esa es una característica que tienen los seres vivos y adivinen qué, también lo pueden tener algunos seres que no están vivos, seres no vivos. ¿Como cuáles? Como los virus. Los virus no son organismos vivos. No presentan un metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan un crecimiento, pero sí pueden reproducirse. Claro que para reproducirse necesitan infectar a un organismo vivo. ¿Poseen una estructura y una organización? Claro que sí, pero presentan algunas características de los seres vivos, pero no lo son. Los virus no son seres vivos. Y pasa lo mismo con otros entes biológicos, como lo son los priones, que también tienen una capacidad de autorreplicarse o de reproducirse, pero no son organismos vivos. Los seres vivos presentan una irritabilidad o respuesta. Esto quiere decir que presentan una respuesta ante un estímulo del medio. Yo les muestro, por ejemplo, en pantalla la imagen de una de estas plantitas, tal vez alguno de ustedes tenga una de estas en casa, que cuando siente un movimiento inmediatamente pliega sus foliolos, es decir, pliega sus hojas. ¿Para qué? Tal vez es un mecanismo evolutivo en la cual la planta presente esta defensa en el caso de que se pare un escarabajo o una oruga para que no sea devorada, para que no tenga de dónde sostenerse y se caiga. Este es un mecanismo de irritabilidad o de respuesta hacia el medio. Díganme, ¿cuántos de nosotros no vamos caminando a veces por la calle o tal vez un poco distraídos y pasamos enfrente de una casa y del lado del cerco sale un perro ladrándonos que nos asusta, incluso brincamos o tal vez nos echamos a correr? Esa es una respuesta hacia un estímulo del medio. Pues, un perro de repente me ladra, claro que me asusto, o se esconde un familiar o un amigo detrás de la puerta y cuando abro me salta de repente, no lo sé, tal vez grite, tal vez me desmaye, tal vez salga corriendo. Esa es una parte de una irritabilidad o respuesta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los girasoles o con algunas plantas como los girasoles? Empiezan desde el amanecer hasta el atardecer, empiezan a tener esa respuesta siguiendo al sol, empiezan a moverse para tener la mayor captación de luz solar. Esa es una respuesta hacia el medio. Eh, los organismos responden a diferentes estímulos, los organismos vivos, claro que sí. Yo no pudiera espantar alguna piedra, pero me gustaría tenerla cerca por si me sale un perro ladrando. Generalmente hago eso y no sé por qué, tal vez un mecanismo de respuesta para tratar de defenderme. Finalmente, los organismos vivos se adaptan. Los organismos vivos se integran dentro de poblaciones y estas poblaciones dentro de comunidades. Coexistimos con otros organismos vivos. Tal vez en nuestra casa, por más que lo limpiemos, en la tarde ya vemos que se anda paseando una araña, o en las mañanas tal vez nos despierte el gallo de algún vecino, o los pájaros que se paran en los cables de luz, o al mediodía ya vemos una lagartija corriendo en la pared, tal vez tengamos mascotas como un perro, un gato, un pez. Vivimos con otros seres vivos. Cuando existe una competencia en el medio, aquellos que logran adaptarse es posible que puedan evolucionar y esa también es una característica de los seres vivos. Los virus se pueden adaptar y pueden evolucionar, no propiamente una evolución, pero sí presentan cambios, presentan una adaptación, a esto se les llama mutación. Tal es el caso por lo que hoy en día hay muchas variantes todavía muy activas de lo que es el SARS-CoV-2. Son variantes que se presentan por una adaptación que tiene este virus. Pero los virus poseen características de los seres vivos, sí, pero no todas. Entonces, no son seres vivos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos procesos vitales? Todos los seres vivos, sin excepción, realizan una serie de funciones indispensables para el mantenimiento de su vida.
Estas funciones vitales son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. La reproducción, como expliqué hace un momento, puede ser sexual o puede ser de forma asexual. La reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales, mientras que para una reproducción asexual no. Los organismos, perdón, todas las bacterias se reproducen de forma sexual por un proceso que se llama bipartición. Generalmente existen algunos organismos que se adaptan a este tipo de reproducción y algunos que se reproducen forzosamente por vía sexual. El proceso de nutrición ¿para qué nos sirve? Para que nosotros podamos transformar esa materia en energía, que esos nutrientes obtenemos compuestos de alta energía por medio de un proceso metabólico llamado catabolismo, pero también ese proceso de nutrición me sirve para un crecimiento y para un mantenimiento celular. Es esa otra parte del catabolismo llamada anabolismo. Entonces vemos que la nutrición y los procesos metabólicos van muy de la mano. Aquellos organismos como el ser humano, los leones, las ballenas, todos los hongos y casi todas las bacterias jóvenes, tenemos un tipo de nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir que seamos organismos heterótrofos? Que no tenemos la capacidad de producir todas las sustancias que necesitamos. Por ello es necesario consumir alimentos o consumir a otros seres vivos que ya poseen esos materiales ya preformados. El ser humano come pollo, come res, come vegetales, come frutas, come nueces, come microorganismos. El ser humano necesita alimentarse frecuentemente. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de sintetizar todo lo que nosotros necesitamos y a través de esos nutrientes nosotros tomamos las sustancias que nos hacen falta. Así como hay organismos heterótrofos, existen organismos como las plantas. Las plantas son capaces de fabricar todas las sustancias que necesitan. Su nutrición es autótrofa. Las plantas lo único que necesitan es agua, luz solar y nutrientes inorgánicos y a partir de esto pueden sintetizar todo lo que necesitan. Esa es una parte importante de la nutrición y que siempre va acompañada del metabolismo. Y también es importante, todos los seres vivos, sin excepción alguna, tenemos transporte de sustancias, ya sean sólidas, sean líquidas o sean gaseosas. Y esto va acompañado, por ejemplo, de los procesos de respiración. No todos los organismos respiramos de la misma forma. Existen organismos que son aerobios, que es decir, que necesitan oxígeno que está presente en el aire para poder vivir. Y hay organismos para los cuales el oxígeno es bastante tóxico y entonces el aire es lo que los intoxica y los mata. Para los organismos aerobios que respiramos por medio de pulmones y también otros tipos de respiración, tomamos ese aire, lo respiramos en nuestros pulmones, tomamos el oxígeno y ese oxígeno es transportado hacia las células donde se necesite para completar los procesos de respiración. Generalmente es por un sistema circulatorio donde nosotros tenemos la sangre y esos nutrientes viajan por la sangre, pero también viajan los desechos viajan por todo nuestro sistema circulatorio, viajan, por ejemplo, por nuestro tracto digestivo, esos nutrientes llegando al estómago, hidrolizándose, viajando a duodeno y a los intestinos, y excretando esas sustancias sólidas, las heces fecales y esas sustancias líquidas, como lo es la orina. Necesitamos ese transporte de sustancias para mantener esos procesos homeostáticos, nuestros procesos metabólicos y mantener esos procesos vitales. Todos los organismos vivos realizan estos procesos vitales. Claro, algunos se reproducen de forma sexual y otros de forma asexual. La nutrición, algunos organismos son autótrofos y otros son heterótrofos, pero eso es las formas de nutrición. El metabolismo, todos los organismos presentamos un metabolismo, algunos más rápido, algunos otros más lento, pero nos permite obtener materia y energía a través de esos nutrientes. Todos los organismos vivos, seamos unicelulares o pluricelulares, efectuamos un transporte de sustancias. Ingresamos
Lo que necesitamos, expulsamos lo que ya no necesitamos y llevamos a cabo un proceso de respiración. Esa respiración implica aire y oxígeno para los organismos aerobios e implica otras sustancias para los organismos anaerobios. Incluso hay algunas bacterias que son autótrofas, la mayoría son heterótrofas, pero completan sus procesos vitales como una respiración a través de la oxidación de algunos metales o algunas sustancias inorgánicas. De aquí es que tengamos algunas bacterias oxidantes del hierro o algunas bacterias nitrificantes. Bueno, esto es lo que son los procesos vitales y todos los organismos vivos la presentan. Claro, algunos de esos organismos con sus particularidades. ¿Qué características tienen entonces los seres vivos? Así como vimos las características o esas propiedades de los seres vivos, todos los seres vivos compartimos características fundamentales. Les mencionaba hace un momento, por ejemplo, desde esa pequeña Escherichia coli hasta una enorme ballena azul, poseen esas 8 características fundamentales. Claro que una ballena va a tener unas características particulares y una bacteria también, pero al menos poseen esas 8 características fundamentales. Y además se poseen otras características generales entre todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados prácticamente de la misma proporción de algunos elementos que vamos a llamar bioelementos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Todos los organismos vivos tenemos la misma proporción de estos elementos. Ojo, no la misma cantidad, sí la misma proporción. Entonces, Escherichia coli, un organismo microscópico, va a tener la misma proporción de estos elementos que una enorme ballena azul, que una jirafa o un elefante. Ahora, todos los organismos vivos estamos formados por biomoléculas. Cuando estos bioelementos reaccionan entre sí, forman biomoléculas. ¿Qué biomoléculas son las importantes? Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Y todos los seres vivos desarrollamos y necesitamos estas biomoléculas. Los seres vivos tienen un nivel de organización complejo, a diferencia de la materia inerte. Toda la materia, todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor está formada por átomos. Esos átomos forman moléculas. Las moléculas que son formadas por estos elementos forman lo que son biomoléculas. Las biomoléculas son características de los orgánulos celulares y los orgánulos celulares conforman un organismo unicelular. Una célula funcional independiente ya es un organismo vivo al cual llamamos organismo unicelular y generalmente son microscópicos. Un organismo que posee 2 o más células es un organismo pluricelular. Cuando se tienen 2 o más células y estas células tienen una función en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para formar sistemas de órganos. Si nosotros acoplamos diferentes sistemas de órganos, formamos un organismo pluricelular superior, ¿ok? Como es un lobo, un caballo, una tortuga, el propio ser humano. Por ejemplo, el ser humano tiene diferentes sistemas de órganos. Y cada uno de estos sistemas de órganos, ¿por qué tenemos diferentes sistemas de órganos? Porque tenemos diferentes procesos en específico y también son procesos colaborativos. Existen algunos órganos que tienen funciones únicas y específicas, pero algunos otros órganos que participan en comunicación con otros tipos de órganos. El ser humano, por ejemplo, posee un sistema tegumentario, un sistema digestivo, un sistema reproductor, un sistema respiratorio, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema respiratorio, un sistema endocrino, un sistema nervioso y creo que son todos los sistemas que se poseen. ¿Ok? Los organismos podemos dejar este nivel de organización en los seres vivos hasta aquí o nosotros podríamos elevarlo todavía un poco más. Vamos a elevarlo un poco más para que nosotros tengamos un
poco de mayor entendimiento que nos va a ayudar para nuestra actividad integradora número 6. Hace un momento formábamos decíamos, ok, ya tenemos un organismo pluricelular como un lobo. Un lobo se integra en una población, es decir, forma una manada de lobos. Pero los lobos no viven solos en algún lugar, es decir, coexisten con otros seres vivos, entonces se integran dentro de una comunidad. En esa comunidad cazan, en esa comunidad se alimentan, y no solamente coexisten con otros animales, sino también con otras plantas, y coexisten dentro de un ecosistema. Tal vez esa manada viva en una montaña, viva en una estepa. Dudo mucho que vive en un desierto, pero es otro tipo de ecosistemas. Y hablando de ecosistemas, hay ecosistemas marinos, hay ecosistemas costeros, hay humedales, hay selvas, hay bosques, hay tundra, hay taiga, hay muchísimos ecosistemas y todos esos ecosistemas están dentro de nuestra biosfera. Nuestra biosfera es la parte donde se desarrolla la vida en nuestro planeta. Es decir, estamos elevando nuestro sistema de organización y no lo podemos detener ahí si nosotros no queremos, lo podemos elevar más. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es parte de uno de los 8 principales planetas que conforman nuestro sistema solar. Dentro de los 8 principales planetas, sí, porque hay otros cuerpos planetarios o planetas enanos que están en nuestro sistema solar y hacen falta muchos todavía por descubrir. Pero nuestro sistema solar no está aislado, pertenece a algo más grande, como lo es el brazo de Orión, que es una parte de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un cúmulo de 2.000 millones de estrellas y muchísimos planetas, y nuestra galaxia es una de muchas galaxias. En nuestro grupo solar, donde se encuentra nuestra galaxia, pertenece a un grupo o a un clúster donde están más galaxias, como la galaxia del Triángulo o la galaxia de Andrómeda. Y estas galaxias pertenecen a cúmulos más grandes llamadas o incluso supercúmulos, y nuestra galaxia pertenece a un cúmulo, a un supercúmulo, y a partir, además de estos, algo que se llama la Niaikea, que es un supercúmulo de galaxias, de otros supercúmulos de galaxias que hay en nuestro universo observable. Entonces, ese nivel de organización, a partir de lo más ínfimo, nosotros lo podemos llevar a algo tan incomprensible como lo es una galaxia. Bueno, tal vez ustedes sí lo comprenden, a mí se me dificulta mucho. Hablando sobre los organismos unicelulares, jóvenes, existen o los clasificamos de acuerdo a las características que presentan. Así es que tenemos organismos o células procariotas y células eucariotas, o organismos procariontes y organismos eucariontes. ¿Por qué los clasificamos de esta forma? Ambos son organismos vivos, pero tienen particularidades entre ellos. Los organismos procariotas son organismos que son menos evolucionados y no presentan un núcleo verdadero. Al no presentar un núcleo en la célula, entonces el material genético se encuentra en el citoplasma y generalmente formado por una sola hebra. Pueden presentar una membrana celular o una pared celular externa. Presentan algunos orgánulos celulares como son los ribosomas. Todas las bacterias son organismos procariotas, y también las algas verde azules. El que sean menos evolucionados, jóvenes, este tipo de células, este tipo de organismos, no quiere decir que sean menos exitosos. ¿Por qué? Porque han existido desde el origen de la vida y hace miles de años, hace millones de años de hecho, y van a existir incluso después, o tal vez después de que el humano desaparezca de la faz de la Tierra, van a seguir existiendo. Así es que el que sean más evolucionados o menos evolucionados no garantiza el éxito de estas especies, porque los organismos procariotas, vaya que son diversos y que han sido muy exitosos.
Y les da una capacidad de vivir en ambientes extremos, es decir, pueden vivir sin oxígeno, pueden vivir en lugares con elevada temperatura o muy ácidos y generalmente se les da el nombre de organismos extremófilos. Se reproducen por bipartición. ¿Por qué? Siendo bacterias, se reproducen de forma asexual. Y la gran mayoría, casi todos, ¿por qué? Porque estamos hablando de bacterias, eh, son organismos heterótrofos. Casi todas las bacterias, gran parte de ellas son organismos heterótrofos, es decir, que no pueden sintetizar sus propios alimentos. ¿Qué pasa entonces con los organismos eucariotas o con las células eucariotas? Son organismos o son células más evolucionadas porque presentan un núcleo verdadero dentro de la célula y dentro de este núcleo se encuentra un nucleolo. Adentro de este nucleolo, la información genética, el DNA, se encuentra en estructuras complejas llamadas cromosomas y dependiendo de cada una de las especies, pues existe la variación en el tamaño y la forma de estos cromosomas. Los organismos eucariotas también pueden presentar una pared celular, como en el caso de las plantas, o una pared, perdón, una membrana celular, como en el caso de los animales. La mayoría de ellos son aerobios, se reproducen por procesos mitóticos y meióticos y pueden ser autótrofos como las plantas o heterótrofos como prácticamente todos los animales. Los organismos pluricelulares, como hace un momento describíamos en esa estructura y la organización de los seres vivos, los organismos pluricelulares entonces están formados por dos o más células. Dos o más células con funciones en específico forman tejidos, los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos formando aparatos de órganos o sistemas de órganos. Diferentes sistemas se acoplan formando un ser vivo superior y extremadamente complejo, como un chapulín, como un ave, como un gato, como un caballo, son organismos pluricelulares. Antes de que termine esta sesión, chicos, para esclarecer la parte de la respiración y ser un poco más claro. Los mamíferos, y bueno, no todos los animales, pero sí los mamíferos, respiramos a través de nuestros pulmones. Tenemos una respiración aerobia. Recuerden, la respiración puede ser aerobia cuando se necesita oxígeno en el aire o anaerobia cuando se lleva a cabo un proceso respiratorio por otros procesos, generalmente químicos y oxidativos. La respiración aerobia no únicamente involucra pulmones, hay otros organismos que tienen otros órganos especializados que les permitan respirar ese oxígeno o ese aire. En caso del ser humano, por ejemplo, tenemos pulmones, lo cual nos permite ese intercambio gaseoso. Tomamos el oxígeno del aire, llevamos a cabo un proceso oxidativo, un proceso celular y exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua. Pero ¿qué respiran los peces? Y no respiran agua. Los peces también respiran aire, pero ese aire se encuentra disuelto en el agua. Los peces no tienen pulmones, los peces tienen un sistema branquial, tienen branquias. Los peces en sus branquias filtran el agua y toman ese aire que se encuentra disuelto. De ese aire toman el oxígeno y llevan a cabo una respiración aerobia. Los peces también necesitan aire, pero su sistema está diseñado para poderlo filtrar de ese oxígeno o ese aire que se encuentra disuelto en el agua. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los insectos? Pues ahorita que menciono un chapulín. Los chapulines no tienen pulmones, tampoco tienen branquias. Entonces, ¿son anaerobios? No, son aerobios. Los insectos, como un chapulín, tienen un sistema de respiración que se llama traqueal. Es decir, cuentan con un sistema de túbulos, generalmente en su parte seccionada en el abdomen. Estos túbulos son tubos que empiezan a ser concéntricos y
cambian de diámetro y aquí es por donde entra el aire y por un movimiento muscular transportan ese aire directamente a los órganos, a los tejidos y a las células. Por medio de esa contracción del abdomen es como llevan a cabo esta respiración celular. Bueno, entonces los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, forman órganos, forman sistemas de órganos y estos sistemas de órganos les ayudan para la colaboración, la división y la especialización de actividades. Es decir, tienen una organización en diferentes tipos de niveles conformados por tejidos, órganos y sistemas de órganos para la conformación de un organismo pluricelular superior. Entonces, ¿qué características tienen los organismos unicelulares y los pluricelulares? Los unicelulares están conformados por una sola célula. Existen tanto organismos eucariotas y procariotas de diferentes reinos, como es el reino de las bacterias, de las arqueas, de los protozoarios, de los hongos y del reino cromista. Sus tamaños van desde microscópicos hasta algunos pocos milímetros. Son muy pequeños porque están conformados, recuerden, por una sola célula. Hace poco identificaron a un organismo unicelular, una bacteria. Las bacterias se creía que todas eran microscópicas, pero identificaron a una bacteria que es muy grande, es muy larga. Están por hacer una clasificación taxonómica y creo que es la única en su especie. Los organismos unicelulares pueden vivir en hábitats extremos, sí, y recuerden, se les llaman extremófilos. Pueden vivir en lugares muy fríos, muy calientes, en ausencia de oxígeno, en lugares muy ácidos, muy alcalinos, donde los organismos pluricelulares generalmente no viven. No forman estructuras complejas debido a que están conformados por una sola célula, pero sí se pueden agrupar con otros microorganismos formando colonias, pero esto no los hace pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, son organismos eucariotas del reino de las plantas, del reino animal, del reino de los hongos y también del reino cromista. Pueden ser tanto microscópicos como macroscópicos y pueden incluso medir muchos, pero muchos metros de longitud. Pueden medir muchísimos metros como la altura del árbol más grande o tan largos como una ballena azul. Viven en hábitats extremos, generalmente no. Tienen una alta especialización celular ya que forman tejidos, órganos y sistemas de órganos. Y vuelvo a repetir, jóvenes, una parte muy importante respecto de la identificación de organismos unicelulares y pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica y de aquí en el área de la medicina. Jóvenes, Penicillium, Streptomyces, Klebsiella y Saccharomyces no son pluricelulares, son unicelulares. ¿Ok? Afortunadamente he visto sus tareas y han sido muy buenas, pero no confundan estos organismos unicelulares con organismos pluricelulares. Y, por ejemplo, del hongo penicillium se obtienen muchos medicamentos, generalmente de la familia de las penicilinas, como la ampicilina o la propia penicilina. De algunos otros hongos levaduriformes, como Streptomyces, se obtienen algunos antibióticos como la tetraciclina, la eritromicina o el cloranfenicol. Yo en pantalla, jóvenes, les muestro la imagen de un cangrejo herradura. Este tipo de cangrejo solo vive en las costas de Japón y en las costas de la península de Yucatán. De hecho, es un fósil viviente. Apareció mucho antes de los dinosaurios y todavía continúa casi sin variación alguna hasta nuestros días. Tiene algo muy particular, que la sangre de este cangrejo es de color azul porque posee una sustancia que se llama hemolinfa. Esta sustancia es muy importante dentro de la industria farmacéutica y dentro de sus usos en la medicina. ¿Por qué? Porque con ella se pueden hacer experimentos para los tratamientos de cáncer y también es utilizada, por ejemplo, para los astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio, sufren una descalcificación por la falta de gravedad y cuando regresan se crean algunos medicamentos para que puedan recuperar nuevamente la densidad ósea que perdieron.
Tal vez algunos de ustedes vivan en la península de Yucatán o en la región del Istmo. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, jóvenes, ya fue la última distracción. Entonces, les preguntaba, tal vez algunos de ustedes vivan en la península de Yucatán o en la zona del Istmo de Tehuantepec y ustedes están muy familiarizados con el árbol de la ceiba, un árbol sagrado por nuestra historia. Este árbol en su corteza contiene algo que se llama ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es un principio farmacéutico que contiene las aspirinas y nos ayudan para mitigar el dolor de cabeza. También los diferentes componentes de la corteza de este árbol contiene antiespasmódicos, eméticos y diuréticos para poder eliminar parte de esa agua acumulada en nuestro cuerpo. Todas las plantas jóvenes son organismos pluricelulares. ¿Y quién de nosotros no ha utilizado alguna? ¿Qué es lo que pasa algunas veces cuando nos duele nuestro estómago? ¿Quién no se ha tomado un té de manzanilla o un té de hierbabuena? No lo tomamos y ya disminuye el dolor. Si estamos tratando una afección, estamos utilizando un principio activo. Por ejemplo, jóvenes, no quiero presumir de mi torpeza, pero generalmente cuando me golpeo, eh, yo procuro tomarme un té de árnica porque el árnica es un emético, es un antiinflamatorio y a mí me funciona muy, pero muy rápido. Y si no tengo a la mano para preparar un té, voy a la farmacia y me compro un ungüento en gel o en pomada de árnica. Y el árnica es una planta, es una flor de una planta y es un organismo pluricelular. Jóvenes, por ejemplo, ahorita afortunadamente no es invierno, pero luego cuando me da tos seca, para no comprar jarabes porque no me gusta el sabor, y van a decir, ¿y qué es lo que hace? Generalmente yo me preparo un jarabe. En las noches rebano una cebolla en julianas y le pongo azúcar entre capas. La dejo reposar una noche y en la mañana ese juguito que sale de la cebolla, tomo 2 cucharadas en la mañana y en la tarde, y con eso se me acaba, por ejemplo, la tos. Utilizamos muchas plantas para tratar algún tipo de afección y estoy seguro que ustedes conocen la manzanilla, conocen la hierbabuena, tal vez en los lugares donde viven se utilicen algunos otros tratamientos de herbolaria. Cuando vamos a la farmacia encontramos ungüentos, encontramos pomadas, encontramos cápsulas, encontramos extractos de esas plantas. En la actualidad, jóvenes, el 30% de los fármacos se extraen directamente de las plantas y en un futuro se prevé que sea un 50% entre más conocimiento de las plantas tengamos. Así es que realmente conocemos también organismos eh, pluricelulares que se utilizan en la industria farmacéutica.
Les vuelvo a recordar, Penicillium, Saccharomyces, Streptomyces, son organismos unicelulares, no son organismos pluricelulares. Y chicos, ¿tienen alguna duda de su actividad integradora número 5? Ya hablamos a lo largo de toda esta sesión acerca del conocimiento científico que lo obtenemos a partir de la aplicación del método científico experimental y eso surge con la observación de un fenómeno, con el planteamiento de una hipótesis, con la experimentación y la conclusión. Y si esto se hace de forma sistemática, podemos crear una ley. Pero más que una ley, estamos obteniendo conocimiento científico, conocimiento validado. Si desarrollamos la misma metodología, vamos a llegar al mismo resultado. Y si comprobamos un fenómeno, vamos a volver a comprobarlo. Esa es la obtención de conocimiento científico. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Y muchas gracias, Octavio. Era lo que les decía, chicos. Octavio ingresaste un poco más tarde, pero era lo que les mencionaba al inicio de esta sesión a Josefina. Las actividades de esta semana son sencillas, pero no son simples. Únicamente hay que hacer esas actividades, cada uno de lo que se nos pide en un archivo, en un documento procesador de textos en Word. Y, pero no porque sean sencillas implica que son simples. Las actividades de esta semana a mí me gustan mucho, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estamos integrando lo que aprendimos en semana número 1 y número 2 en algo muy importante que son los seres vivos. ¿Qué es ese universo natural? Que yo soy ese universo natural y que aprendiendo estas características conozco más de mí. Ok, chicos, bueno, el próximo viernes damos una explicación a lo que es nuestra actividad integradora número 6, pero en la sesión de hoy también hablamos mucho acerca de nuestra actividad integradora número 6, sobre todo los aspectos de la nutrición y los aspectos del metabolismo. Pero el día viernes vamos de lleno con nuestra actividad integradora número 6. Jóvenes, para mí ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes y a la brevedad posible estaré subiendo el video de esta sesión a la plataforma. ¿Ok? María Josefina, David, Octavio, Esmeralda, fue un gusto estar con ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, Octavio. Hasta luego, Esmeralda. María Josefina, hasta luego. David, hasta luego. Bonita tarde. Adiós.